Listo. Bueno, ahí les envié una sentencia, lo estaba hablando para los que no alcanzaron a llegar al principio. Esa sentencia ya les dije que es facultativa, simplemente para el que lo quiera hacer, para el que quiera subir un poco la nota o quiera prever el tema de las notas. Ahí les envié el correo institucional de la universidad pues, en la que yo me gradué. Ahí voy a estar recibiendo todo el tema de las notas de ustedes. Y nada, pues le surgió la pregunta de que si era una hoja, que si era una plantilla, que si era, etcétera, etcétera. Yo les estoy diciendo que simplemente es una hoja de Word, página, hoja, como lo quieran llamar, de Word. Entonces, para los que de pronto no habían escuchado. Y pues ya, simplemente responder la pregunta de si ustedes están de acuerdo o no con lo que resolvió la corte y exponer el por qué están de acuerdo, el por qué no están de acuerdo. Sencillamente es eso, no hay una respuesta correcta e incorrecta, simplemente es la opinión de ustedes y ya. Realmente es más como para ver el punto de vista de cada uno y eso pues no lo voy a venir yo a juzgar, ¿no? Entonces, pues bueno, no haciendo más, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a finalizar o a finiquitar el tema pasado, que era el tema de los bienes y de su clasificación. Entonces, pues ya para finalizar, los bienes incorporales, chicos, yo creo que ya todos conocemos qué son los bienes incorporales y que son aquellos que consisten en meros derechos, ¿ok? Solo son derechos y que se pueden catalogar como créditos y, por ejemplo, servidumbres activas, ¿sí? Estos serían como dos ejemplos de bienes incorporales. Entonces, básicamente son aquellas cosas que no ocupan un espacio y no son perceptibles por los sentidos, como son los derechos inmateriales, ¿sí? Los derechos reales o los derechos de herencia. En fin, los derechos, ¿ok? Esos son los que básicamente van a ser los bienes incorporales, ¿sí? Y pese a que el código establece que las cosas incorporales son derechos reales y personales, que son como sus dos clasificaciones que establece el código, la doctrina ha venido presentando otras clasificaciones, ¿sí? Por ejemplo, las que yo le pongo ahí en la pantalla a ustedes, que es las singulares y las universales. Entonces, las singulares son las que ya conocemos, ¿sí? Esas ya las habíamos explicado y son todas las que conforman el patrimonio, derechos reales, personales e inmateriales o intelectuales. Esas son la clasificación de las cosas incorporales en cuanto a las singulares, que son las que ya vimos. Ahora, en cuanto a las universales, son la primera, pues creo que ya se les había explicado también, que es la herencia. Básicamente es una universalidad jurídica, un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que va a entrar a transmitirse por causa de su fallecimiento a otra. ¿Ok? Entonces son cosas incorporales universales, es decir, un derecho que se adquiere por causa del fallecimiento de una persona, que va a ser el derecho a heredar o derecho de herencia. Ahora también están las sociedades disueltas o en liquidación, que también son una universalidad de bienes, derechos y obligaciones que quedan como producto de la disolución o liquidación uy, cuidado con los micros, no sé, Carlos Alonso y Carlos Hernán, los voy a poner a los dos de confitriones para si me pueden ayudar. Sabes que alguien active el micro. Doctora Ashley, buenas noches. Carlos Alonso ya se conecta, es que estaba haciendo una vuelta aquí en mi casa, pero ya salió para allá, entonces lo puedes dejar de Listo. coanfitrión que ya llega, Ok, ¿vale? igual yo puse también a Carlos Hernán, entonces ahí sí me pueden ir No sé si colaborando. maneje muchos sistemas, pero sí, bien, bueno. Ah, bueno, no sé quién maneje bien sistemas y que esté atento, que me pueda ayudar, no sé, alguno. Si quieres, se colabora. Dale, Julieta, ahí está. Listo. Ahí puse tres personas. Listo. Entonces, les decía que eso en cuanto a las sociedades disueltas o en liquidación. Ahora, por último, las sociedades conyugales. También les explicaba que las sociedades conyugales también son un derecho que entran o emanan, ¿no? De la unión de dos compañeros permanentes, en este caso, por ejemplo, del matrimonio, van a ser esta sociedad conyugal que va a ser también un derecho que se va a crear como parte de una cosa incorporal también. Entonces, es entendida conforme al artículo 180 del Código Civil como la sociedad de bienes entre los cónyuges creada por el hecho del matrimonio. Simplemente por el hecho de existir el matrimonio
se va a entrar a constituir el régimen económico del matrimonio. ¿Listo? Esas serían entonces los tres derechos universales que podríamos catalogar dentro de las cosas incorporales. ¿Alguna duda hasta ahí o todo claro y pasamos? Dale, Mauricio. Ya leí tu mensaje. Ok, Marlon Mauricio Bermejo con Dayani Amezquita. Listo, chicos. Sí, es bueno que avisen ese tipo de cosas, pues para el tema de la asistencia, para no ir a afectarles la asistencia a ustedes. Listo, chicos. Entonces, aquí vamos a encontrar una imagen, ¿sí? Donde yo les pongo el artículo del código. No sé si alguno lo tenga ahí a la mano para que lo subraye en el código. Y es básicamente la definición del Código Civil de derecho real. Lo hemos visto muchísimo, de hecho, lo hemos visto desde que iniciamos la materia. Pero bueno, ahí está. Les puse un cuadrito donde básicamente les vuelvo a explicar los derechos reales, qué son, qué es esa facultad jurídica de una persona sobre una cosa sin consideración a otras personas, que sus características principales son oponibilidad, preferencia y persecución, ya lo vamos a ver, y que su clasificación suele ser el dominio, la herencia, el usufructo, el uso de habitación, servidumbres, prenda, hipoteca. ¿Listo? Ahora, vamos no sé si lo puse ahí mismo, sí. Ok, si quieren, no sé, alguno que me lea rapidito antes de continuar, ¿qué dice el código? En el artículo 665, uno solito, que me colabore. Licenciada José Giovanni, Dime, José Giovanni, puedes leer. artículo 665, derecho real. Artículo 665, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas y el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Listo, gracias, José Giovanni. Entonces, ya como pueden ver el concepto que da el Código Civil, yo se lo resumí ahí en ese cuadrito. O sea, en ese mapa conceptual está resumido lo que nos quiere decir el código. Y bueno, teniendo ya claro lo que es el derecho real, vamos a hablar un poco sobre, bueno, antes de eso vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos ejemplos de bienes incorporales. Entonces, a ver, un ejemplo, ¿no? Podría ser obras de ingenio. Digamos, alguno de acá, un libro que se haya leído, le haya gustado muchísimo, no sé, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o La casa de los espíritus de Isabel Allende, o digamos la película de La vida es bella. Esas obras de ingenio entran a catalogarse dentro de los ejemplos de los bienes incorporales. Por otra parte, digamos, ustedes saben los signos distintivos que tienen las grandes marcas o empresas, ¿no? Por ejemplo, hablemos del símbolo de Coca-Cola. Todos conocemos el símbolo de Coca-Cola. Entonces, esas marcas, sí, que tiene, por ejemplo, Coca-Cola, Google, Avianca, Nike, esos símbolos de marca son signos distintivos que entran dentro de los bienes incorporales. Y las nuevas creaciones, por ejemplo, la creación de un nuevo medicamento, la creación de, digamos, un nuevo motor de un vehículo o la creación de una nueva gama de tecnología de teléfono, un nuevo teléfono, todo ese tipo de invenciones. ¿Listo? Ahora, vamos a ahondar un poco sobre las características de los derechos reales, que creo que es lo único, lo último que nos falta por ver dentro de los derechos reales. Entonces, ustedes pueden ver ahí que les puse tres características principales. ¿Sí? Ellas son la oponibilidad, el derecho de persecución y el derecho de preferencia. Esas son tres características que tiene el hecho de que yo tenga un derecho real. Es decir, si yo tengo un derecho real, automáticamente puedo acceder a estos tres derechos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos derechos? El primero de ellos es la oponibilidad. Aquí hace referencia a la oponibilidad y hace referencia a esos derechos reales o a los derechos reales que se caracterizan por ser oponibles a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son de aplicación directa y exclusiva y tienen un efecto erga omnes. Yo les había explicado hace mucho tiempo que el efecto erga omnes quiere decir que es para todo el mundo y que al otorgarle al titular el derecho sobre la cosa directamente, los demás deben respetar este derecho.
Entonces, esa es como una de las características principales, que es la oponibilidad, ¿ok? Em, Derecho de persecución. En el derecho de persecución encontramos que es esa facultad que tiene el titular del derecho real para actuar como propietario frente a la cosa sin importar en manos de quién se encuentra, ¿ok? O sea, no importa si, digamos, yo tengo un carro y lo tiene Pepito, pero Pepito no es el dueño, el carro es mío y yo tengo el derecho sobre ese carro y siempre voy a actuar como propietario frente a la cosa sin importar que Pepito tenga el carro. Es decir, que yo, digamos, Ashley Viviana Pino Peñaranda, si tengo ese carro, puedo perseguir ese bien en cabeza, digamos, de quien se encuentra, en este caso de Pepito, sin importar si lo posee o tenga esa cosa. Es ese derecho que me da a mí el ser la propietaria, y es el poder perseguir ese bien sin importar que yo no lo tenga. O sea, no importa si no está materialmente en mis manos. El solo hecho de que yo sea la propietaria me da derecho a poder perseguir ese bien. Ese es derecho de persecución. Por último, el derecho de preferencia es la prelación que tiene, ¿sí? Que se tiene sobre la cosa o que tiene sobre la cosa el titular del derecho real. Digamos, de esta manera, el derecho real va a prevalecer frente a un derecho personal, digamos, a un derecho de crédito, ya que el titular del derecho real lo ejerce directamente sobre la cosa, el derecho. Esperen, chicos, un momentito. Listo, qué pena. Un tema de un grupo. Listo, les decía, ya que el titular del derecho es el que va a ejercer directamente pues, el derecho sobre la cosa y en virtud del derecho de preferencia siempre va a tener ventaja a la hora de hacer efectivo su derecho, es decir, que prevalece, ojo, estas son reglas generales, ¿no? Habrán casos particulares, pero por regla general siempre va a prevalecer el derecho real sobre el derecho personal, por regla general. Habrán casos particulares, ¿sí? Que eso lo vamos a encontrar vía jurisprudencial. Esas son las tres características principales, es lo primordial que podríamos rescatar dentro de los derechos reales. Gracias. Listo, chicos. Entonces, ustedes van a encontrar en el Código Civil, específicamente en el artículo 665, es decir, 665, una clasificación de los derechos reales que ustedes van a encontrar, que es el dominio, la herencia y el usufructo y las servidumbres, la prenda y la hipoteca. ¿Por qué no se las voy a profundizar en este momento? Porque pues posteriormente vamos a ver una por una, es decir, vamos a ir a desencadenar una por una. Pero pues son las características que aparecen en el Código Civil, que ustedes van a encontrar en el Código Civil propiamente. Vamos a iniciar con la primera. La primera sería el derecho de dominio y propiedad. Derecho de dominio y propiedad es la primera, como la primera clasificación que vamos a encontrar y esa, es decir, todo el tema de dominio y de propiedad lo van a encontrar en el Código Civil desde el artículo 699 hasta el artículo 673. Lo pueden anotar ahí. 699 a 673. ¿Listo? Yo sé que lo hice de más a menos, pero pues lo van a encontrar en ese rango de artículos. Ahí van a encontrar todo lo pertinente al dominio y a la propiedad. Entonces, vamos a iniciar a abordar el tema de derecho de dominio y propiedad, iniciando, digamos, por un tema un poco participativo. Ustedes saben que siempre me gusta hacer un espacio participativo y me gustaría escuchar qué tienen ustedes en su cabeza cuando yo les digo derecho de dominio y derecho de propiedad. ¿Qué creen ustedes que es el derecho de dominio y de propiedad? Licenciada, para Pues, mí el derecho de dominio, pues, es el derecho que uno tiene sobre una cosa. Es decir, algo, cuando yo soy dueño de mi casa, de mi carro, de mi bicicleta, de mi moto, ese es un derecho de dominio que yo tengo, ¿sí? Y a la vez, pues, sería el derecho de propiedad, ¿no? Porque debe tener algún documento de que certifique de que ese bien es mío, ¿sí? En el caso de una casa, pues, una escritura pública dice la casa pertenece a Pepito Pérez.
Entonces, ese es el derecho de dominio, lo que está a nombre mío, digámoslo así, pienso yo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Veo que Carlos tiene la mano alzada, puedes hablar. Licenciada, sí, efectivamente, lo que acaba de decir el compañero, cuando ya usted es benefactor de dicha propiedad es porque tiene ya entonces lo que tiene que ver con documentos que acreditan que usted es el dueño único de la propiedad. Correcto. Diana, Hola, muy buenas noches, licenciada. Considero que es cuando usted ya obtiene como una capacidad jurídica sobre digamos que sobre la cosa que ya representa es un bien y así pues es. que ya puede disponer digamos que ya podemos disponer de lo que hablábamos antes de las cosas. Listo. Entonces me están hablando también de disposición. Diana. Ya, Ah, gracias. perdón. Daniel. ¿Me escucha, licenciada? Sí, te escucho perfecto. Gracias. Es que, bueno, se- dominio también se llama de propiedad, pero eso es como un derecho real de una cosa que uno puede gozar y disponer, Ujú. pero Goce, no en contra de disposición. la ley ni el derecho ajeno, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, lo dijiste súper bien. Dijiste cuatro cosas importantes. Rodrigo. Eh, Buenas noches, licenciado. No iba a decir lo mismo. La verdad es que el dominio es el poder gozar y tener esa cosa. Y propiedad es simplemente tenerla, pero lo que yo entiendo. Un ejemplo, yo puedo tener una casa, pero no vivo en ella. ¿Sí? Soy propietario, pero no vivo de ella. Por lo tanto, no gozo de ella en ese momento. Así lo entiendo yo. El dominio es cuando yo gozo ese bien. Ok. Elvio. Muy buenas noches para todos. Sí, igual pienso lo que dice el doctor Rodrigo. Eh, la propiedad es cuando yo tengo documentación o algo que me certifique que es mío, ¿sí? Y el dominio como tal es cuando yo hago uso de ese bien, de esa cosa, ¿sí? Que prácticamente me estoy usufructando. Eso es lo que tengo en mi mente. Gracias, profe. Diego. Julieta. Ya Diego apareció. Hola, profe, Ah, qué pena. ya. Ya Disculpe, Diego. El derecho de dominio es cuando yo hago uso y goce de un bien. Y ya la propiedad es cuando ya legalmente me pertenece mediante una escritura pública o algún documento que certifique que yo soy el propietario. Sería eso. Correcto. Y Julieta. Doctora, es que para mí es todo lo que han dicho los compañeros porque el dominio, pues yo creo que básicamente sería la propiedad. Y en ese caso, pues es el derecho que se tiene sobre una cosa y tiene que ser algo corporal, me imagino, algo que pues, se pueda tocar, ver todo. Y tenemos pues el derecho a disponer de esa cosa y que no sea algo en contra de la voluntad de nadie, o sea, que no sea ajeno. Y si hablamos de propiedad, pues también es el derecho, se puede decir real, que se tiene por completo sobre algo, entonces, sobre un objeto, sobre algo. Entonces, básicamente están ligados dominio y propiedad. Muchas gracias. Correcto, Julieta. Solo para hacer una precisión. El derecho de dominio y propiedad está dentro de los derechos reales. No es que el derecho real sea parte del derecho de dominio y propiedad, no. El derecho de propiedad y dominio está dentro de los derechos reales. Y ojo, no solamente tienen que ser cosas que podamos tocar. Recuerden que el derecho real también recae sobre bienes o cosas inmateriales. ¿Listo? Era como para hacer la precisión. César. Sí, pues derecho pues de propiedad o dominio, esa es la capacidad jurídica directa e inmediata que tiene una persona respecto a un objeto o algo determinado, ¿no? Lo cual le permite disponer de ellos libremente dentro del marco establecido por la ley.
Gracias, Eda. Ya vamos a ver que no es tan libre en toda su totalidad. Todas las opiniones son correctas, todas tienen, no sé, palabras acertadas, muy acertadas sobre lo que es el derecho de dominio y propiedad. Básicamente, para los que se enredaron un poco con la diferencia, pues básicamente la propiedad se debe ver desde un punto de vista objetivo, pues porque es la relación de pertenencia del hombre sobre la cosa, ¿sí? Hablándolo más objetivamente respecto a la ley, mientras que el dominio se puede ver desde un punto de vista más subjetivo porque es más esa facultad del uso del hombre sobre la cosa. Pero pues básicamente, como lo decía, creo que fue Julieta, eh, el dominio también se puede llamar propiedad, ¿sí? Son derechos reales que van de la mano. Entonces, el dominio, que también se llama propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, ¿sí? O no, para gozar o disponer de ella, no siendo, alguien me decía que no sea contra la ley o contra el derecho ajeno. Alguien me lo dijo. Y ahora voy a preguntarle a ese alguien que no recuerdo ya el nombre, cómo lo entiende, ¿no? Y de hecho, váyanse haciendo la pregunta. ¿Qué entienden cuando se dice que el bien, o bueno, digamos, el derecho real sobre una cosa se puede gozar o disponer de ella sin que esto sea contra la ley o contra el derecho ajeno? Váyanse haciendo como la pregunta. Entonces, la propiedad es el derecho real por excelencia, es el más completo que se puede tener sobre el objeto, porque pues ya los otros derechos reales entran a deducirse de él y constituyen, por tanto, pues como desmembraciones del dominio y de la propiedad. Ahora, hay una palabra que ustedes van a encontrar en el Código Civil que de hecho puede, es que ya estaría como spoileándoles un poco el trabajo que les dejé, pero van a encontrar que algo sucedió en la sentencia C595 con una palabra en específico, con un término en específico, y es la palabra arbitrariamente. Ustedes lo van a encontrar en el código. Esa palabra arbitrariamente se encuentra o se encontraba en el artículo 669, pero eso surge un tema de debate que entra a resolverlo la Corte. Y básicamente esa es la tarea que les dejé. ¿Listo? Entonces, por eso les dejé la tarea, porque sabía que se iba a entrelazar con el tema de hoy. Solo que pues tienen toda la semana para resolver. Pero básicamente eso es algo que les adelanto, no se los voy a explicar porque ustedes mismos me lo van a explicar a mí. Y es un tema del artículo donde vamos a encontrar todo el tema de dominio y propiedad, que es el 669. ¿Listo? Pero bueno, la concepción clásica, ¿sí? Digamos, la concepción clásica que se ha venido teniendo sobre el derecho de dominio es más como ese derecho para usar y abusar de la propiedad de una cosa hasta donde el derecho lo permite, ¿sí? Pero ahora, hay algo importante. ¿Alguno tiene la Constitución Política a la mano? O que la pueda googlear ahí en internet. Y me van a buscar el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Y vamos a desmembrar un poco el tema de la función social. ¿Alguien que lo tenga? ¿Alguien que me lo lea? Buenas Yo, licenciada. noches, maestra. Ok, ¿quién lo lee? No, que lo lea la compañera que ella primero habló. Vale, bueno, el artículo 58 se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos como con el arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Correcto. Listo, chicos, ya como lo pueden ver acá, el derecho de dominio de la propiedad es un derecho de rango constitucional. ¿Por qué? Porque tiene una función social. Y esa función social es la que nos plasma el artículo 58 al establecer que el derecho a la propiedad privada es una función social y que en virtud de ella el titular de derecho tiene la carga de hacer primar el interés público o social sobre su derecho. Ojo, ojo, para el que digamos dice, no, es que esto es mi bien y yo hago lo que quiera con esto porque no me importa nada más. Y acá la Constitución y las leyes vienen a decirnos, ojo, esto es tuyo y puedes hacer lo que quieras con lo que es tuyo, tanto no atentes, ¿sí? Tanto no atentes con este dictamen de rango constitucional donde dice que prima sobre tu propiedad privada, va a primar primero el interés público o social. ¿Listo? ¿Alguno tiene algún ejemplo para darme sobre el tema? O sea, ¿qué entienden cuando yo les digo,
¿O qué entienden ustedes del artículo 58? Cuando se les dice, es que sí tienes una propiedad privada, pero debe primar por función social el interés público, ¿sí? O el interés social. ¿Alguien lo entiende? Carlos. Licenciada Ashley, ya sería, por ejemplo, yo tengo una casa, pero no me puedo pasar de los límites de arrendamiento y no puedo abusar tampoco de ese alquiler, ¿no? Y maltratar pues a los que están dentro de esa casa que me pertenece. Ok. Carlos Alonso. Docente, buenas noches. Yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, cuando el Estado va a hacer una carretera. Por ejemplo, lo que sucede en Bogotá en este momento, que están ampliando unas vías para el tema de Transmilenio. Entonces, mucha gente tiene casas y el Estado, digamos, se apropia, no es que se apropie, les compra las casas para un bien general. O, por ejemplo, cuando se va a hacer ahorita lo de las vías 4G para acá, para el sur, lo mismo. La gente van a empezar a comprar terrenos a los lados para poder que haya un bien general, porque eso le va a ayudar a todo el país y no va a ser para una sola persona. Es lo que yo creo. Correcto, correcto, así es. Marlon Mauricio Bermeo, nuestro constitucionalista, creo. Buenas noches. No, habla Dayani, la esposa. Ok, te escucho. Dale. Es que estoy conectada con él en la clase. Mi Dale, doctora, dale. mire, es, por ejemplo, cuando se debe conservar, por ejemplo, la parte forestal, que es un bien común, ¿sí? Que una carretera, van a hacer una carretera y pues hay que defender el tema de lo forestal. Ese sería un ejemplo Sí, de hecho, eso que dices se incluyó, estuvo incluido en la reforma constitucional del 99, donde entran el tema de la función social y ecológica. ¿Sí? Es un término que también entró a hablarse de él y que de hecho lo vamos a encontrar demasiado en todo el tema de los lugares ecológicos, por así decirlo. Tiene un nombre en particular, solo que no lo recuerdo. Pero bueno, ¿alguien está hablando? Maestra, en el tema que se estaba hablando de la protección del medio ¿Quién ambiente, me habla? Ah, Paula. Sí, es que no sabía quién me estaba disculpa. hablando. Sí, Dime. maestra, en el tema que se comentaba con respecto a la protección del medio ambiente, pues el artículo 58 establece que la propiedad privada tiene una función ecológica que es inherente. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger las formas asociativas y solidarias de la propiedad que contribuyen a la preservación del medio ambiente. Entonces, sería un caso, puede ser un propietario de un terreno desea realizar unas actividades que pueden causar daño al medio ambiente. No sé, quiere talar unos árboles para construir, no sé, una casa o un establecimiento de comercio, ¿sí? Entonces, él puede hacer esa intervención en esa propiedad siempre y cuando cumpla pues con las normas y regulaciones ambientales, ¿sí? Claro. Que tiene establecido el Estado. No sé si ese ejemplo pueda servir. Claro, Paula, sí, correcto. De hecho, acá en Colombia, aunque no lo crean, algo que me sorprendió muchísimo cuando hablaba con unos compañeros, tenemos un grupo de trabajo de una persona que es de México, otra que es de Argentina, otra que es de Chile y un compañero mío de Medellín. Y hablábamos sobre el tema de la protección ambiental, cómo lo maneja cada país. Y de hecho, porque son chicas, casi todas son mujeres, excepto el chico de Colombia, quedaron impactantemente sorprendidos cuando nosotros les contábamos sobre la decisión que tomó Colombia al reconocerle derechos de protección o sujeto de derechos al río Atrato acá en Colombia. Entonces, es un tema que, digamos, Colombia en ese tema sí ha sido bastante garantista, sí hemos visto bastante movimiento por ese lado, y de hecho, a comparación de otros países, es un tema que acá, digamos, es muy novedoso. El tema de la sentencia T 622
es un tema que absolutamente todos mis compañeros que son de otros países quedaron bastante impresionados. No sé si alguno no ha leído la sentencia, yo sé que muchos ya la han leído, pero igual aquí se las voy a anotar, que es donde Colombia le reconoció a un río como sujeto de derechos, que es la sentencia T-622 de 2016, que realmente hablándolo en términos generales, que muchos dirán bastante, digamos, había muchas personas cuando estábamos en ese foro hablando y decía, pero es que es absurdo, y otros decían, no, pero es que es bastante innovador y garantista, cada quien tendrá su posición, ¿sí? Pero pues Colombia, diría yo más que todo por el tipo de cultura que tenemos, ha tenido que tomar estas medidas, ¿no? Dime, Rocío. Licenciada, buenas noches. Bueno, mi opinión era también con el tema ambiental, pero me surgió una duda. ¿Por qué si en la propiedad privada les permiten hacer algún tipo de actividad, por ejemplo, ponen una empresa y empiezan, no sé, la quema de basuras, por ejemplo? Eso está afectando el medio ambiente. Claro. Es que no sé cómo plantear bien mi pregunta. Dale, intenta Debe primar el bien público, según de- entiendo. sí, ahí, bueno, Pero Rocío, sí, dime, lo termina, privado termina. está como de alguna manera vulnerando Claro, y esa de hecho, parte y bueno, también la ambiental. ahí te voy a dar la respuesta, porque de hecho es un tema que pasa acá donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, hay una recuperadora. No sé si alguno sabe lo que es una recuperadora. Sí, esas empresas que agarran el plástico, los retazos de tela, etcétera, y queman, ¿sí? Porque eso básicamente lo que hacen es quemar este tipo de cosas. El olor, chicos, que arroja, eso es increíblemente horrible, es un olor bastante fuerte, es feo, es desagradable y contamina, evidentemente. Nosotros lo que hicimos acá, porque de hecho todavía está, un señor que lo tiene así como todo en una esquina, que abarca toda la cuadra, es decir, desde donde entra hasta donde sale el inicio y la salida de mi condominio. A ver, eso es zona urbana, ni siquiera es zona industrial, es zona urbana. Y el señor tiene una recuperadora ahí. Lo que se hizo o se está haciendo, porque de hecho todavía no ha pasado, no ha sucedido, no hemos obtenido respuesta, es que entre todos, todo es un conducto, ¿sí? Tú no puedes iniciar de una vez con la última instancia, tú siempre inicias poco a poco, ¿sí? Eso es como todo. Cuando tú vas a iniciar un proceso de algo, siempre tienes que ir con el conducto, es decir, ¿qué tengo que hacer primero? Entonces, en primera medida, si tú presentas una situación así donde tú vives, sí, en el lugar donde tú radicas o estás, em, reitero, lo que dice la Constitución es claro, o sea, tú tienes tu propiedad privada y puedes hacer lo que quieras con tu propiedad en tanto no afectes el interés social o la función social. Entonces, basándonos en ese precepto constitucional, de rango constitucional, lo que hicimos nosotros es que recogimos firmas, todos los del barrio, todos los que vivimos acá, porque obviamente tenemos que comprobar que somos todos los que nos estamos afectando y no solo una persona, sino que, digamos, también podría hacerlo una sola persona, pero no es lo mismo si lo hace una persona, si ya somos, no sé, digamos, 150 casas que nos estamos quejando. Entonces, lo que hicimos nosotros acá en Cúcuta es ir a Corponor, la entidad encargada, evidentemente, de hacer todo este control ecológico y ambiental acá en Cúcuta, Norte de Santander, y lo que se hizo fue mandarse un derecho de petición inicialmente. Sí, un derecho de petición en el que nosotros exponemos y decimos, bueno, el señor evidentemente es el propietario de esa casa, de esa recuperadora, pero es que mira todo lo que nos está provocando, todo lo que él está haciendo. Evidentemente Corponor tiene que venir, sí, y venir a regular lo que está sucediendo ahí. Evidentemente si se demuestra que lo que él está haciendo nos está afectando, digamos, en términos de salud, en muchos términos, sí, porque, digamos, también puede pasar. Hay un caso, no tengo la sentencia, pero hay un caso donde estaban haciendo una construcción vial cerca a un edificio y el ruido de la construcción estaba generando problemas auditivos a muchas de las personas que vivían en ese edificio. Y lo que sucedió es que estas personas entraron a quejarse, iniciaron procesos administrativos en contra de esa construcción que se estaba realizando porque era una construcción social del Estado y esa construcción no se pudo hacer. No voy a buscar el caso, voy a buscar la sentencia porque no la recuerdo. De hecho, fue hace bastante que la leí,
pero esa construcción no se pudo llevar a cabo porque lograron demostrar que se estaban causando daños de rango bastante altos, no solo a una persona, sino casi a todos los habitantes del edificio, y se estaban quedando sordos, porque el ruido que se estaba provocando con la construcción de ese puente o sea, les estaba disminuyendo su capacidad auditiva. Entonces, si tú entras a demostrar eso, evidentemente no estás cumpliendo un precepto constitucional, ¿sí? No estás velando por el interés público, sino por el contrario, lo estás afectando. Entonces, en el ejemplo que tú me pones, no sé quién era, creo que era Rocío, no sé, que tú me dices, bueno, es que si hay una persona que está quemando, evidentemente tú vas a poder ir a accionar, ¿sí? Y vas a ir a poder poner la queja o iniciar las medidas que en primera instancia se puedan hacer, porque evidentemente tienes un amparo constitucional que te protege. Y ahí es donde vemos el claro ejemplo de que tú puedes ser propietario, de que tienes todo el poder sobre tu propiedad, pero que no puedes pasar por encima de los derechos ajenos o de los derechos de las personas. Queda claro hasta ahí. Prometo buscarles la sentencia de esta que les digo de la construcción del puente que no se pudo terminar porque las personas se estaban quedando sordas. De hecho, es una sentencia bastante interesante, pero no sé si me hice entender, Rocío. De hecho, Sí, señora, sí, lo que hicimos me quedó acá claro. si tu pregunta es qué prevalece, evidentemente va a prevalecer el interés público, porque la Constitución lo dice. O sea, no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, prevalece el interés público y el interés social. ¿Listo? Elvio, dime. A ver, licenciada, yo tengo una duda o una pregunta, porque dice, el artículo 58 tiene que ver mucho con la protección del medio ambiente y también nos dice, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores, por leyes posteriores. Entonces, si bien es cierto que el artículo 58 tiene la protección del medio ambiente en la construcción de una vía eh, para poder pasar por un terreno, se tiene que vulnerar los derechos. Y entonces se dice, si no puede ser vulnerados por leyes posteriores, ahí tengo esa duda. Digamos, Entonces, ¿qué Elvio, prevalece? lo que puede entrar a suceder también, el tema es que a ti no te expropian, ¿no? No es un tema de que, digamos, van a construir una vía, se largan todos, se me van todos, chao, no, no funciona así. De hecho, cuando se va a iniciar un proyecto, cuando se va a iniciar algo, primero tienen que hablar con todos los habitantes de la zona y entrar en un proceso de indemnización anticipada. Y es decir, bueno, de hecho, un compañero lo decía, y es que empiezan a comprarles. Y sí, exactamente es eso, es cuánto vale tu predio, cuánto te podemos pagar con él, es decir, es una medida indemnizatoria de decirte, si bien vives acá, pues por función social de interés público, porque a ver, ojo, es un juego de preponderación de derechos, ¿no? De que entraríamos a decir, sí, claro, es el derecho privado de ellos, de los particulares que viven ahí, pero es que también se necesita la vía, es que también necesitamos esa carretera porque necesitamos conectar. Entonces, es un juego de preponderancia también, de intereses, ¿sí? De derechos, porque ambos tienen derechos, tanto los que tienen su propiedad privada como los que necesitan la vía para poder pasar. Pero lo que entra ahí, José Giovanni, es que entra a predominar el interés público, en este caso la vía, sin desconocer, evidentemente, los derechos de propiedad. Y es decir, es que no te voy a expropiar por expropiarte, no te voy a sacar por sacarte, es que te quiero comprar, te quiero indemnizar, cuánto vale, cuánto te puedo dar, cuánto te voy a pagar para que yo pueda tener el acceso a esa vía. No sé si era tu pregunta, iba por ahí. Sí, sí, licenciada, esa era mi pregunta. O sea que prácticamente antes que todo, para iniciar el proceso, tiene que hacerse una socialización Sí, del del, del, proyecto. De hecho, del te proyecto. voy a contar algo, Elvio, que pasó acá en mi barrio, y todo pasa por lado de mi casa, pero hagan de cuenta que yo vivo sobre una avenida principal, pero bastante principal, o sea, conecta tres barrios. O sea, la avenida por la que yo vivo conecta tres barrios. Esa vía estaba destrozada, o sea, estaba increíblemente destrozada, las calles estaban dañadas, no se podía, o sea, un carro pasaba por ahí y se quedaba sin amortiguadores, así se los pongo, o sea, parecía una trocha. Lo que sucedió es que evidentemente dentro del POT, dentro del tema del plan de ordenamiento territorial, se dictó que se iba a crear un proyecto
que donde yo vivo se llaman Las Américas, Avenida Las Américas, donde dijeron, bueno, vamos a arreglar toda la Avenida Las Américas, vamos a cerrar. Obvio, chicos, ustedes saben que si es una avenida principal, lo que más hay es comercio. Claro, habían droguerías, peluquerías, restaurantes. ¿Qué pasa si yo le digo a Carlos Hernán que, digamos, tiene un restaurante ahí? Es que la vía se cierra. Carlos Hernán no va a poder vender más, porque por ahí no va a transitar ni carro, ni moto, ni cicla, ni nada, porque eso ahí es pura máquina dándole ahí, levantando polvero y tierra. Para que entiendan ustedes el rango de lo que puede llegar a pasar, digamos, con una medida como esa que era arreglar. Porque, a ver, si yo les digo a ustedes es que ese proyecto es bueno o malo, ¿qué van a decir ustedes? Es que es bueno, porque es que van a arreglar la malla vial, porque una ciudad sin una buena malla vial no funciona, tiene que tener una buena malla vial. Entonces, si la calle está destrozada, evidentemente la función del Estado es arreglarla, para que las personas puedan transitar de la mejor manera con sus vehículos, a pie, como sea, etcétera. Entonces, en principio vemos que el Estado lo está haciendo, o digamos en este caso la gobernación lo hizo, y la alcaldía, pues por velar evidentemente la función del interés público de todas las personas de que de que la avenida esté en buenas condiciones para poderse transitar. Pero yo les pregunto, ¿y qué pasa entonces con la gente que tenía su restaurante, que tenía su emprendimiento, que tenía su droguería, que tenía, o sea, esas personas las desconocemos? Es que vamos a arreglar las calles y suerte, porque es que es una función social y hay que arreglarlas. No, ahí entra el tema, y ojo, no es que les estén quitando la propiedad, porque nadie los está quitando, es simplemente que se va a arreglar la vía. Pero el hecho de arreglar la vía inmediatamente está afectando mi patrimonio, porque ya no voy a vender lo mismo, o porque puede que deje de vender. Y si dejo de vender, pues puede que pierda mi local, mi lugar, no me atrasen los arriendos, porque es que ya no vendo lo suficiente y no puedo pagar. Entonces, o sea, es para que dimensionemos un poco lo que puede llegar a afectar algo que en principio todos vemos bien, porque en principio el arreglar una avenida todos dirían excelente, pero claro, y el que vive ahí, trabaja y comercia con esa avenida, pues se va a ver afectado. ¿Por qué? Es un dicho muy cierto. No vamos a tener contentas a todas las personas. Evidentemente, a veces estamos, digamos, beneficiando a unos e indirectamente perjudicando a otros. Entonces, lo que sucedió, y lo digo porque una amiga de nosotros de acá, pues ella tenía un local ahí en la avenida, y nos dijo, no, acá vinieron unas personas de la alcaldía a decirnos, tanta plata les vamos a dar, digamos, vamos a tasar como una indemnización de lucro cesante, vamos a ver cuánto dejan de percibir ustedes, vamos a darles como una especie de condonación que ustedes van a tener mientras se arregla la vía, ¿ok? Entonces es una medida en la que el Estado intenta resarcir daños anticipadamente, porque no ha sucedido, todavía no hay un daño, no ha existido un daño, pero el Estado lo prevé. Dice, bueno, va a existir un daño, anticipadamente vamos a resarcir ese posible daño que se pueda crear. Entonces, digamos, acá en la avenida lo que sucedió es que indemnizaron a todas esas personas dándoles como una cuota mensual, para que estas personas, pues evidentemente, digamos, no va a ser lo mismo, porque algunos dirán, ahí entra también el tema de, no, pero es que yo me hacía 25 millones, no, pero es que yo me hacía solamente 5, no, pero es que yo me hago más de 100 millones al mes, porque también van a haber locales que van a decir, yo gano más, yo gano menos. Entonces, lo que se entró fue como a debatir, evidentemente con certificados bancarios en manos, es un tema bastante específico que hace la alcaldía para entrar a ver y a determinar cuánto es lo que debe dársele a cada persona, pero no es que te van a sacar ni que te van a dejar así en la nada. ¿Por qué? Por el tema de que tú tienes tu propiedad privada y que no te pueden afectar y de que también debe primar un interés público. Hasta ahí, no sé si con ese ejemplo quedó un poco más claro. Julieta. Doctora, es que su merced nos dijo que de pronto diéramos un ejemplo y yo quería aportar. De lo que se estaba diciendo, obviamente, en una partecita de las últimas del artículo 58 dice el interés privado deberá ceder al interés público o social. Entonces, yo pienso que un buen ejemplo también puede ser en algo pequeño, pues en los barrios o en los conjuntos que se tienen unas zonas verdes, que se tienen andenes. Obviamente no, eso no es exactamente propiedad del dueño del apartamento, de la casa, porque si bien las personas poseemos propiedades, pues deben considerarse como un uso que beneficia, algo que beneficia a una sociedad en general, ¿sí? O sea, cuando habla de la función social, pues debe haber un equilibrio de los derechos individuales, me imagino, y los derechos colectivos. En este caso también hay un ejemplo que es con la represa del Quimbo. Ya todos sabemos que allí había muchas personas, campesinos, dueños de sus tierras, sus fincas, pero que por allí se iba a hacer la represa.
Es más, hasta la vía que había de Pitalito a Neiva tuvieron que mover y pues obviamente era supuestamente el bienestar colectivo y pues a ellos sí les pagaron, me imagino que no exactamente lo que valían sus tierras, pero tuvieron derecho a que recibieran un pago por esa propiedad que ellos tenían. Entonces yo creo que es ahí donde también sería un ejemplo bueno o no, doctora. Muchas gracias. Sí, estás en todo de hecho, fue un ejemplo más sencillo, mucho más sencillo y sí, es correcto. O sea, es tal cual como lo estás diciendo. O sea, da para entender el concepto. Dime, Amir, no sé si José Giovanni tiene otro aporte, quedó la manita alzada. Si tienes algún otro aporte, de una. Licenciada, es que yo no he hablado, o sea, voy a presentar Ah, el ok, dale, ejemplo. dale, dale, Usted me qué pena, estaba dale, confundiendo hace ratico. dale, Licenciada, dale. pues mire, es muy sencillo ese ejemplo, ¿no? Yo pienso que por decir algo, si en mi casa se hiciera un estudio y se llegara a la conclusión de que hay un yacimiento de petróleo, pues obviamente el Estado me va a decir a mí, cuidado de ahí, chao, y cuánto vale su casa, vale tanto y hasta luego. Resulta, doctora, y yo tengo la experiencia con un primo mío que vive en Bogotá, pareció al que dijo Carlos Alonso. En Bogotá, a mi primo tenía un edificio como de 4 pisos y él pedía como 1.500 millones de pesos para venderlo. Y fueron del distrito y le dijeron, mire, lo que pasa es que por su edificio va a quedar una columna del metro y su edificio ¿cuánto vale? No, que vale 1.500. Y uno, señor, su edificio Fede Lojan lo tasó en tanto, vale 800 millones de pesos, sí o sí, hasta luego, chao, le damos un mes y por favor desocupe y denos el número de su cuenta y hasta luego. Y así sucedió. Y a él le tocó ir por las buenas, llevar la documentación y el distrito se demoró 4 meses y hasta luego le demolieron eso y chao. Entonces uno se da cuenta ahí que, o sea, la propiedad privada pues está sujeta a los intereses generales del Estado, ¿no? Porque pues imagínate, ellos no pueden parar un proyecto macro, en el caso del metro en Bogotá, porque alguien tiene el capricho de que no quieren vender su propiedad. Entonces uno piensa en esas, de cierta manera, que uno tiene propiedad sobre algo y a la vez no lo tiene, porque el Estado en cualquier momento le puede decir a usted, cuidado, por un interés general, usted ya no puede ser propietario. Sin embargo, el Estado pues lo indemniza, como usted decía, ¿no, doctora? Y lo otro es que el Estado también prevé, porque hay una ley que se llama la Ley 1228 del 2008, es una ley, es una norma que existe donde se le dicen a las construcciones que están a las orillas de las vías nacionales, secundarias, primarias, secundarias, terciarias, le dice, mire, no se puede construir a menos de 25 metros del eje vial. Entonces, eso lo hace el Estado con el fin de que a futuro, si va a haber una vía por ahí, entonces que la gente, que al Estado no le cueste mayor valor decirle a una persona, venga, le compramos el rento de su casa. O sea, hicieron esa ley precisamente para eso, ¿no? Para evitar que a futuro el Estado tenga que pagar mucho dinero por esas Claro. personas que hacen vías, hacen casas cerca a la vía sin respetar la norma. Sí, tienes razón. De hecho, hay un tema particular, es que siempre hay que revisarse el POT antes de comprar o construir. Siempre revisen el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, para que ustedes vean qué obras se van a hacer respecto a ciertas o determinadas vías. Y sí, y es cierto lo que dice José Giovanni en el sentido de que cada vez que uno va a construir, por ejemplo, caso particular y propio, eh, con un familiar, íbamos digo íbamos porque yo le iba a ayudar con todo el tema de la asesoría legal, a construir aquí en la ciudad de Cúcuta, en un lugar determinado, y lo primero que nos dijeron fue, cuando íbamos a iniciar todo el tema con los arquitectos, con los ingenieros, es, ojo, tienen que revisar en catastro los lineamientos de qué se puede construir ahí, porque depende de qué se tenga previsto para también, digamos, en el POT, posteriormente en un futuro se vaya a realizar ahí alguna obra. Entonces, por eso es que usted encuentran que hay lugares, digamos, también por temas del suelo, que dicen, ojo, acá solo pueden construirse un piso. O digamos acá, lo máximo es 2 pisos no más y es el permiso máximo que se les puede dar. O lo que decía José Giovanni sobre este lugar, construyan, digamos, tantos metros antes porque es que aquí va a haber de pronto en un futuro una vía principal. Esas cosas siempre hay que preverse antes de uno construir sobre un terreno, ¿no? Como revisar ese tipo de temas. Pero es cierto lo que él dice respecto a lo que decía de, no, es que mi predio vale 1.000 millones y me dieron 800. Créanme que siempre va a haber un peritaje, tanto en los procesos judiciales como en cualquier tipo de procesos, siempre se hacen peritajes. Y es cuando, no sé si ustedes han visto esos personas vestidas con chalecos y unas cámaras que son específicas para el tema de suelos,
y que van y toman medidas, etcétera, siempre hay un perito que entra a determinar el valor de los inmuebles, ¿sí? Porque tampoco es que yo llegue y diga es que mi casa vale, no sé, digamos, mi casa es de 2 pisos y yo diga vale 3.000 millones. Obviamente mi casa no vale 3.000 millones, ¿no? Entonces tampoco es lo que yo llegue a imponerle al Estado, sino más bien eso se trata de tasar, ¿sí? Eso se trata de manera, digamos, un poco equitativa de poderse trazar. Pero sí, todo lo que dice José Giovanni también es cierto. O sea, eso es un gran ejemplo que se podría dar para esta clase. Dime, Amir. Docente, buenas noches compañeros, gracias por el espacio. Hay un caso que se vive, yo lo considero en el departamento del Valle, porque afecta a varios municipios y creo que los municipios también han sido responsables de que esto se siga dando, y es la quema de caña en los ingenios azucareros. Resulta que cuando hacen la quema de las cañas, el humo, el hollín, recorre kilómetros y eso llega a muchísimas casas y se ha evidenciado que ha generado problemas respiratorios, más que todo en niños pequeños y en adultos mayores. Pero detrás de eso también viene otro daño que se viene ocasionando, y es que a las construcciones que en algún momento son viviendas que están cerca a estos, los municipios o entes territoriales les han cambiado también llamémoslo como la estratificación, porque anteriormente era, por decir, en el tema de servicios públicos eran domiciliarios, ahora les aparece comercial. Sí. A pesar de todos digamos nosotros, las acciones que se han querido presentar, todas quedan finalmente en los municipios, en este caso también en el distrito de Cali, y más en Cali, que es enredado por el tema que las quemas no son en Cali, son en municipios cerca a Cali, y allá opera la CBC, que es la Corporación Regional Ambiental del departamento. Sin embargo, Cali tiene su propia oficina de ambiental, que es el DAGMA. Entonces, hay una pelea que viene desde hace más de 10 años tratando de solucionar ese tema, y es normal que aún a estas alturas de la vida nosotros sigamos viendo digamos nosotros, los estragos de esas quemas cuando entran a las viviendas y todo aquello. En este caso, donde el Estado ha participado para que esto se siga dando, además de la contaminación ambiental y todo aquello, ¿cómo se operaría cuando es el Estado quien tiene que ser garante de la conservación del medio ambiente? Y hablar del medio ambiente también es hablar de los seres humanos, y fuera el tema de la propiedad privada, donde el que pagaba unos servicios como domiciliarios ahora les toca pagar como comercial y todo aquello. Y Amir, pues ahí diría yo que se podrían hacer acciones constitucionales. Ustedes saben que lo que va a prevalecer siempre por encima de todo es el tema constitucional o las acciones constitucionales. Digamos, probar vía constitucional a ver qué sucede. No sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero sería una manera de probar o Se ha iniciar acciones avanzado, administrativas. Sí, porque se pues ha avanzado realmente en esto. si me dices qué más, pues demandarlos no podemos, digamos, hablándole en una jurisdicción ordinaria. Entonces, normalmente cuando son arbitrariedades por parte del Estado, siempre se intenta avanzar de manera constitucional, es decir, acciones de tutela, ¿sí? O acciones de grupo, ¿sí? Casi siempre se intenta avanzar de esa manera, con acciones con acciones constitucionales que se puedan hacer en vía constitucional o estatal. Pero pues habría que ver el caso en específico que se ha hecho, ¿no? O sea, había escuchado el caso, de hecho pasa demasiado, digamos, en la costa también pasa mucho eso, y lo había visto, pero realmente sería mentirles si les digo si sé exactamente qué acciones se han ejercido. Habría que verse qué tanto se ha avanzado, digamos, hablándolo constitucionalmente a través de tutelas. Pero pues ahí ya tendríamos que entrar a revisar. Dime, Rocío. Qué pena, pensé que ya había activado el micrófono. Tengo otra pregunta. Si lo público prima sobre lo privado, pero también ahí se garantiza la propiedad privada. Usted nos decía hace un rato que tenemos que tener también presente, no recuerdo si era el POT, no usó otra palabra. El POT, el Plan de Ordenamiento Exacto. Territorial. Sobre como los avances que se van a hacer. En el conjunto en el que yo vivo, estas casas se empezaron a construir hace más o menos 30 años. 25 años ya estaba el conjunto construido. Desde el momento en que empezaron a vender sobre planos, decían que iban a hacer la ampliación de la Avenida Las Américas, acá en Bogotá, y
Bueno, fue desde ese momento que en aproximadamente 5, máximo 10 años, ya iba a estar la ampliación de esa avenida. Estamos en el 2024 y no ha pasado nada, pero sí construyeron otra avenida que da justo en el límite del conjunto. Esa la empezaron a construir, es la avenida Guayacanes. Y en el momento en que empezaron a construir en esta parte, el tema del ruido, la vibración de las maquinarias y todo empezó a generar grietas. Pues se sentía como un mini temblor, incluso cuando empezaban a partir las piedras. Se puso la queja, un representante de los conjuntos vecinos y todo, y finalmente nunca dieron ninguna solución. Cada propietario fue el que tuvo que sacar de su bolsillo para hacer como reforzar esos muros. Aparte, pues la inseguridad que se creó desde que empezaron a abrir eso fue impresionante. O sea, ya uno no Claro. puede seguir tranquilo, contestar una llamada mientras caminaba a la panadería. Ya no se podía. Perdón. Y la respuesta que dio el IDU en este momento era que el conjunto llevaba más de 20 años construidos, entonces que no tenían por qué responder sobre los daños que se causaran en propiedad privada por esa avenida, que pues es una avenida de más de 12 kilómetros. Y Claro, dejaron sí. así, o sea, nunca se dio ninguna respuesta, pero sí sabemos que acá en Colombia todo es muy lento. Dicen algo y que lo van a hacer en 5 años, como en ese momento que sobre planos hace casi 30 años se estaba vendiendo con esa ampliación de la Avenida de las Américas y es la hora que no ha pasado. Rocío, Pero y lo que sí lo hicieron fue un afectaron. derecho, o sea, lo que hicieron fue como un derecho de petición ante la autoridad. Se empezó con solicitudes, con PQRs, con derecho de petición. Ya después dijeron que no eran los propietarios, sino la administración de cada conjunto la que tenía que pasar una solicitud directamente al IDU sobre los daños y que ellos venían a hacer una revisión en cada casa. En este conjunto hay más de 200 casas y si revisaron 5 casas, la verdad fue mucho, que también fue una anotación que hizo la oficina de administración en una queja que pasó posterior. Rocío, y mi pregunta es, ¿ya hicieron alguna acción de grupo? Pues inicialmente fue eso, pero no la recibieron. Ahí fue Porque cuando dijeron una que tenía que cosa hacer es la un derecho de administración. petición, otra cosa es una queja, otra cosa es un reclamo y pues están las acciones de grupo, que de hecho para eso están las acciones de grupo, que lo van a ver en derecho administrativo, y que de hecho en teoría digamos que es el conducto regular. Entonces si me dices que un derecho, aunque una acción de grupo no te lo resolvió, entonces sí me quedo como tiesa, ¿no? Porque en sí esa es como la acción propia que se podría hacer en este caso. Entonces, digamos, si la tienes y me la puedes pasar y yo leo más, muy, digamos, puedo leer qué fue lo que hicieron, ¿sí? Para ver qué fue lo que les respondieron, pues ya yo podría de pronto colaborar, ¿sí? Pero ver bien qué fue lo que hicieron. O digamos, quién fue la persona o de qué miembro del conjunto fue el que lo hizo, o qué fue lo que hizo, qué enviaron. Eso sería Bueno, importante verlo. les voy a decir a los del Consejo de Administración entonces. Dale, listo, Rocío. Es Vale, un tema muchas que hay que gracias. ver, ¿sí? Porque cuando eso sucede, digamos, cuando hay un tema de, digamos, cualquier cosa que esté pasando, que esté afectando los intereses colectivos, pues ustedes siempre pueden tirar, digamos, pueden accionar mediante una acción popular cuando son intereses colectivos y acciones de grupo cuando es la protección de intereses individuales de un número plural de personas. Reitero, eso lo van a ver en derecho administrativo, que son 2 maneras de accionar para la protección de intereses colectivos. Entonces, habría que ver, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que uno puede meterse. Acciones constitucionales, tutelas, acciones de grupo, acciones populares. Habría que ver para el caso concreto cuál podría ser la acción expedita que mejor podría ayudarnos en el tema. Pero sí, es lo que dice Rocío, y de hecho pasa demasiado. Lo que les digo, hay una sentencia que les debo, que voy a intentar encontrarla, que es la de la construcción del puente que les digo, que de hecho tuvieron que frenarla porque las personas estaban quedando sordas. Entonces, digamos que son temas que hay que verse en particular, porque están las reglas generales. En este caso, la regla general es que evidentemente si prima, digamos, no es un tema de que prime, es una regla, digo yo que es una regla excepcional,
porque la regla general es que tienes derecho a la propiedad privada. Esa es la regla general, todos tenemos derecho a la propiedad privada, pero excepcionalmente o como regla general hay que tener en cuenta que si hay un tema de interés público o de función social, pues tenemos que ceder, ¿listo? Es como la regla general. Digo, la excepción a la regla general. Por último, no sé si Amir tiene la manita alzada porque se le quedó alzada o porque va a hacer una última intervención para que terminemos con los atributos del dominio y ya terminamos la clase por hoy. Entonces, no sé, Amir, si hay alguna otra cosa que quieras compartir con la clase o si ya podemos proceder. Creo que se le quedó la manita alzada a Amir. Pero bueno, vamos entonces a hablar sobre los atributos. Dejemos el tema hasta ahí porque lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver aquí en esta partecita de acá, si no estoy mal, en esta. Limitaciones al derecho de dominio. ¿Ok? En esta diapositiva vamos a ver un poco de lo que estamos hablando más a profundidad. Pero pues ya eso no lo alcanzamos a ver hoy. Entonces vamos a terminar con los atributos del dominio. Entonces, como lo pueden ver ahí, lo que se hizo también fue resumirse el derecho de dominio propiedad. Básicamente, su fundamento es constitucional y parte del artículo 58 cuando dice que es función social de la propiedad. El contenido es los atributos son el ius utendi, que es el uso, el ius fruendi, que es el goce, y el ius abutendi, que es la disposición, el poder disponer. ¿Ok? Hasta ahí vamos a ver hoy, ya las características, limitaciones y terminación, pues ya lo veremos posteriormente. Yo ya les envié las diapositivas hasta donde vamos y a la próxima clase pues se las actualizo. Entonces vamos a hablar un poco ya para finalizar, ya tenemos como 10 minutitos, sobre los atributos. Entonces, de la definición que ya tenemos, pues vamos a desprender cuáles serían entonces esos atributos. Decimos que el primero es el atributo del ius utendi o usus. Y básicamente el ius utendi es esa facultad que tiene el propietario para usar la cosa conforme a su naturaleza para satisfacerse de ella. Digamos, vamos a hacer todos los 3 ejemplos los vamos a hacer con un carro. Digamos, Aslidiana Pino Peñaranda, la suscrita, tiene un carro, digamos, digamos, un Spark, ¿ok? Ese carro es de mi propiedad, primero, porque tengo el ius utendi o el usus. ¿Y cuál sería el ejemplo ahí? El hecho de que yo pueda manejar mi carro, es decir, el manejar mi carro. Entonces, el conductor que maneja el carro o el conductor, el propietario que puede manejar su carro, evidentemente está disfrutando del uso, del ius utendi. ¿Listo? Entonces es como el primer atributo. El segundo es el ius fruendi o frutus. Y este hace referencia al aprovechamiento del bien que le pertenece a una persona o a la utilidad o frutos que se pueden producir de este. Ejemplo, si yo tengo ese mismo carro Spark, yo cómo lo puedo disfrutar, es decir, cómo puedo sacarle utilidad o percibir frutos de él, pues, digamos, en primera medida, vendiéndolo. ¿Sí? Un carro que yo vendo, evidentemente, le voy a recibir una ganancia, una contraprestación económica y por lo tanto estoy recibiendo un goce de ese vehículo. O digamos, si lo alquilo, ustedes saben que están estas personas que tienen carros y los alquilan para que estas personas trabajen como transportadores, como Uber, Didi, qué sé yo, etcétera, con las plataformas. Entonces se puede también, digamos, sacar el goce. Y el ius abutendi o el abusus es esa facultad de disposición que tiene el titular del bien. En este caso, digamos, el ejemplo sería que si yo soy dueña de un Spark, esa facultad que tengo yo de poderlo vender, de yo decir, este carro lo puedo vender, es ese ius abutendi, es decir, el yo poder venderlo, el yo poder disponer de él, el yo poder transferir esa propiedad, inmediatamente me da acceso a ese atributo de ius abutendi. Entonces, como lo pueden ver, son 3 atributos: uso, goce y disposición. Sé que eso de pronto lo habían escuchado ya antes. ¿Alguna pregunta sobre esos 3 atributos? O sea, algo que no entiendan o un aporte, digamos, creo que todos lo entendimos, pero un aporte que quieran hacer o ejemplos que me quieran dar. Licenciada, yo soy un poquitico confundido con el uso y el goce. ¿No es lo mismo? A mí No, se me hace que es lo mismo, ¿no?
No, porque en el uso tú no le sacas un provecho. O sea, no hay una contraprestación. Tú, digamos, si yo saco mi carro es más lo que gasto que lo que gano. Yo tengo que echarle gasolina y sacarlo y no voy a tener ningún valor. Digamos, el yo tener el vehículo y poderlo sacar y manejarlo es el uso, el usarlo, el poder agarrarlo y digamos, acelerarlo, frenarlo, manejar. Eso es el uso. El goce, José Giovanni, es cuando yo lo vendo y recibo dinero a cambio de él, digamos, es un ejemplo, ¿no? En este caso, cambiemos el ejemplo del carro por una casa. ¿Cuál sería el goce? El poder, digamos, también vender esta casa o, digamos, el poder arrendar esta casa, ¿no? Cuando la arrendamos y evidentemente recibimos una contraprestación económica. Es muy diferente arrendar una casa a yo vivir en la casa. Digamos, yo soy la dueña de la casa, pero no es lo mismo yo vivir a arrendarla, porque si la arriendo yo no vivo ahí, digamos, no la estoy usando, pero sí tengo el goce. ¿Sí ven la diferencia? Digamos, una casa que yo arriende, yo no la uso porque yo no estoy ahí, yo no vivo ahí, es mía, pero no vivo ahí, pero sí recibo unas ganancias, entonces sí tengo un goce sobre esa casa. ¿Ahora sí me entiendes? Ah, sí, señora, ese ejemplo está bien chévere. Muy bien. Dale. Profe, una Dime, pregunta, ¿pero a qué se le llama goce? Ahí estoy confundido es un yo también. atributo, es un atributo, es un atributo. O sea, a ver, entendamos que estos son conceptos como, digamos, técnicos para poder entender cómo funciona el dominio, ¿sí? Y yo les digo a ustedes cómo funciona el dominio. ¿Para qué? Para que a la hora que pasemos el tema de obligaciones y contractual, ustedes entiendan muy bien la diferencia entre, digamos, lo que es disponer y yo tener mi casa como propiedad al no tenerla yo. Digamos, eso lo van a ver mucho en las acciones reales, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a ver el tema de cómo pueden accionar ustedes en el tema de la propiedad, de la prescripción, que no sé si han escuchado el tema del mero tenedor, el que tiene la posesión, y eso, de hecho, esto tiene que ir, va muy ligado a eso. Cuando ustedes vean, es que el tenedor que tiene el uso, el goce o la disposición. Es que el que tiene la posesión que tiene uso, goce o disposición. ¿Sí? Es más como para que ustedes técnicamente puedan diferenciar las figuras legales que vamos a ver próximamente. Y es decir, si yo le digo a Carlos, Carlos, ¿es lo mismo un propietario a un poseedor? No, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces ahí ustedes me van a usar los atributos y me van a decir, ah, porque es que el propietario tiene el uso, goce y disposición, mientras que el poseedor solamente tiene, digamos, el uso. ¿Listo? Entonces son más términos o conceptos legales para que ustedes sepan diferenciar las figuras que vamos a ver posteriormente para poder entender las acciones reales. Sí, sí, contesté bien tu pregunta. Sí, sí, profe, muchísimas gracias, quedó claro. Listo, chicos. Bueno, no sé si hay alguna otra anotación, alguna otra pregunta, alguna o alguien que quiera opinar algo para ir ya finalizando la sesión y ya la próxima clase. Bueno, espero esos super conceptos de ustedes en esa sentencia que les envié. Espero que los que participen en la actividad me den muy buenas opiniones. Estoy súper ansiosa por leerlos porque realmente nunca los he visto opinando sobre una sentencia, entonces sí me gustaría verlo. Y pues nada, chicos, no sé si hay otra pregunta. Tenemos un espacio de 5 minutos. Ah, bueno, no sé si si quieren en 5 minutos. No, pero es que esto sería como una caja de Pandora, si les digo lo que les iba a decir. No, mejor no. Les iba a decir algo, pero mejor no, porque si no nos extendemos hasta las 10. Suéltela, Entonces, bueno. suéltela, 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 profe. No, les iba a hablar que para hablar de la primera sentencia, pero no, chicos, porque si no nos extendemos demasiado. Entonces, más bien en un espacio que tengamos próximamente, porque realmente como vamos súper bien, lo vamos a hacer, ¿sí? Porque la primera sentencia, de hecho, es muy interesante, es bastante interesante, es una acción de tutela, así que realmente creo que fue muy entendible para todos. Pero bueno, chicos, yo creo que vamos hoy hasta acá, los voy a dejar descansar, yo sé que siempre nos extendemos, pero pues hoy yo estoy bastante cansada, estoy en un tema hay un congreso, no sé si a ustedes ya les llegó la publicidad, que está organizando el Instituto Magíster, que es básicamente un congreso que se hace como con unos 20 ponentes de talla nacional e internacional en México, es decir, hay gente de España, Honduras, Colombia, México, y yo estoy organizando todo el evento, entonces estoy súper colapsada, tengo demasiado trabajo, por eso estaba un poquito perdida, de hecho yo sé que John está que me aniquila porque casi no le contesto, pero bueno, es básicamente por eso. Entonces, no siendo más, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Hasta acá, yo creo que la clase de hoy quedó súper entendible, lo comprendieron muy bien, espero yo. Y ya la próxima clase vamos a ver, para que lo vayan viendo, es caracteres del dominio, que es como los elementos,
y las limitaciones. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase para culminar este tema. Y apenas culminemos el tema, que yo les tengo previstos a ustedes, recuerden que yo les hice a ustedes como un programa de lo que íbamos a ver, entonces apenas termine las limitaciones al derecho de dominio, vamos a hablar sobre la terminación del derecho del dominio, el derecho sui generis, o especiales, y los derechos patrimoniales de autor. Y luego de eso ya vamos a ver el derecho a la propiedad industrial, propiedad horizontal, propiedad del Estado, pero pues ya próximamente para las siguientes clases lo vamos a ir desarrollando. Entonces, pues nada, chicos, les deseo que pasen una bonita noche, que puedan descansar. Yo les estaré avisando cuando se repone la clase evidentemente no va a ser 2 horas la próxima semana, porque pues yo hoy no podía dar 2 horas por la cantidad de trabajo que tengo. Entonces vamos a buscar un espacio. Yo creo que podría reponer el día que reponga Juan Camilo, y aunque Juan Camilo creo que dijo que iba a reponer el lunes, con 2 horas continuas. Entonces, si no se puede el lunes, podría ser el martes, pero pues ya yo les estaré avisando. ¿Listo? Y ya pues que tengan bonita noche. Me encanta verlos, compartir con ustedes y poder intercambiar ideas. Espero que la pasen súper bien el día de hoy o la finalización de la noche de hoy. Y quedo atenta para lo que sea que necesiten a mi WhatsApp. Muchas gracias, licenciada. Listo, profe, Descanse. muchísimas gracias. Es usted muy amable. Compañeros, buenas noches. Gracias, Muy bien. profesora. Gracias, Muy amable. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.